alabanza y vamos con tus palmas. ¿Está listo para alabarle? Tu amor me enseña a danzar y a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar y a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible, todo. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos ¿cuántos pueden gritar? Que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Arriba las palmas. Tu amor me enseña a danzar y a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar y a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Amén. Gritos de júbilo. Alabamos, Señor. Recibe gloria, recibe honra. Santo por siempre. Palmas arriba. Todos juntos. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Amén. Apláudele fuerte. ¿Quién es el que vive? El día de milagros. Bendiciones, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este miércoles de discipulado, mis hermanos. Estoy gozoso por estar una vez más con ustedes, y desde luego quiero agradecerles porque se toman el tiempo para poder aprender de la palabra, porque se conectan y tienen ese deseo, esa hambre de aprender. También quiero agradecer a nuestros pastores Rafael y Talía Rubalcaba por el privilegio que me dan, por ese honor que me conceden, que desde luego el impartir la palabra del Señor es una gran responsabilidad. Y pues bueno, vamos a estudiar esta noche. También quiero agradecer a Dios por ese
honor que me concede de poder trabajar en su obra, mis hermanos. Bueno, pues el discipulado, seguimos con los milagros de Jesús. La noche de hoy vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 22, verso del 49 al 51, que lleva por título Jesús sana la oreja de un hombre. Bueno, pues hermanos, vamos a iniciar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Si me acompañan, cerramos nuestros ojitos, vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, gracias te doy, Señor, porque nos permites, Padre, que nos sigamos reuniendo como familia tuya, Padre, para poder escudriñar de tu palabra, para aprender de ella, para ser edificados, mi Señor. Yo te pido que en esta hora tú tomes el control, Padre, que sensibilice los oídos espirituales de mis hermanos, para que esta palabra no regrese vacía, mi Señor. Que puedan ser un rema a sus corazones de mis hermanos esta palabra, Padre. Yo te pido, Padre, que tomes el control, Padre, que llegue esta palabra, Padre, a los corazones de mis hermanos. Te doy las gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues, mis hermanos, vamos a iniciar. Me acompañan al libro de Lucas, capítulo 22, verso 49-51. Le damos lectura. Dice, viendo a los que estaban con él en lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Bueno, mis hermanos, este es uno de los milagros muy significativos de Jesús, y no es que los otros milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo no fueran igual de significativos, solo que este es el último milagro realizado por él momentos antes de ir a la cruz. Y además, este milagro tiene una particularidad muy especial, que nadie rogó o pidió por este milagro, porque hemos visto que a lo largo del caminar de Jesús, la gente salía a su encuentro para pedirle que realizara un milagro. Alguna necesidad que ellos tenían, le pedían que realizara un milagro. En este caso no fue así. Además de que este milagro sucede entre los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entre sus apóstoles, quienes estaban acostumbrados a ver que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces, esto quiere decir que para ellos era muy normal el ver que Jesús realizara milagros. Como acabo de mencionar, mis hermanos, esto sucede horas antes de que Jesús fuese a la cruz. Recordemos que se encuentra acompañado con algunos de sus discípulos en el Getsemaní. Se encuentra orando para que así pudiese cumplir el propósito del Padre. Y Judas llega ahí encabezando una multitud de hombres, de los que se encuentran algunos de los alguaciles, de los sumos sacerdotes, fariseos, oficiales. Estos hombres iban armados con espadas y con antorchas para arrestar a Jesús. Judas hipócritamente se acerca a Jesús para darle un beso, como él había convenido con los oficiales, y esto lo hace para que ellos pudieran identificar a Jesús y así fuese arrestado. Es ahí en ese momento cuando Jesús le dice, Judas, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahora vemos en el libro de Juan, capítulo 18, verso del 4 al 6, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esto Jesús le preguntaba a estos hombres, y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron estos hombres y cayeron a tierra. Bueno, mis hermanos, entonces los discípulos, viendo lo que estaba ocurriendo, que estos hombres habían ido para aprender al Señor Jesucristo, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿sacamos nuestras espadas y los atacamos? Y lo que ocurre, mis hermanos, nos dice en el Evangelio de Lucas que uno de ellos no espera la respuesta de Jesús, sino que se
que desenfunda su espada y se lanza a atacar a esta multitud, y a uno de ellos le desprende la oreja. Es entonces cuando Jesús interviene inmediatamente en este ataque, lo para, y es ahí cuando Jesús realiza el milagro y sana la oreja de este alguacil, que nos dice en el libro de Juan que este alguacil se llamaba Malco. Algunos historiadores creen que Juan lo menciona el nombre de este alguacil porque ya era alguien pues conocido por ellos, por eso da este nombre, lo que también da a pensar que después de este milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo, la vida de Malco no fue igual y aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora mi amado hermano, si le hacemos las preguntas adecuadas a este texto, a este fragmento, podríamos darnos cuenta quién es o quién era el verdadero enemigo, porque ciertamente no eran estos hombres que fueron a prender a nuestro Señor Jesucristo. Había alguien más detrás de todo esto. Y bueno, hermano, para poder responder a esta pregunta, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién está detrás de la traición de Judas? ¿Quién está detrás de esta rabia o coraje de esa multitud que va a prender a Jesús? Pues iban con espadas, que iban con antorchas, como si fueran a prender a un ladrón. ¿Quién está detrás del ataque de Pedro, cuando la intención de los discípulos aparentemente no era mala? Ellos solo querían defender al maestro, evitar que el maestro fuera aprendido. Lucas desde el principio ha sido muy enfático en decirnos que en el caso de Judas ha sido operado bajo el control de Satanás. Satanás lo ha manipulado, Satanás lo ha usado como un instrumento. Lucas 22, verso 3 al 6 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12 apóstoles, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vemos entonces, mis amados hermanos, que Judas ha sido manipulado, fue usado, fue instrumento de Satanás, pero no por ello podemos excusar a Judas de ser responsable de lo que estaba haciendo contra el Hijo de Dios. Pero sí es necesario, mis amados hermanos, que identifiquemos qué hay detrás de la traición de Judas, pues estaba siendo operado por el diablo, estaba siendo manipulado por el diablo, mis hermanos. Todo esto fue obra de Satanás. Él ha sido el enemigo todo el tiempo. Él ha sido así desde el principio. Lo podemos ver así en las Escrituras, pues fue el diablo el que se rebeló contra Dios. Fue él quien tentó y sedujo y logró que la tercera parte de los ángeles se unieran a él para revocar a Dios de su trono. Y vemos a los discípulos, amados hermanos, queriendo desenfundar sus armas, desenfundar sus espadas para atacar a estos hombres. También vemos el ataque de Pedro a estos hombres, y solo queda, y esto nos queda muy claro, mis amados hermanos, que no han identificado que Satanás es el verdadero enemigo, que es él el que está detrás de esta situación, que él está usando a estos hombres. ¿Para qué? Para que fuesen a aprender a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debieran haber entendido, mis amados hermanos, los apóstoles, que sus enemigos no eran estos humanos, sino que sus verdaderos enemigos son estos principados, estas potestades, todo esto que menciona en Efesios 6:12. Así es que estos hombres no eran los verdaderos enemigos, ellos solo eran prisioneros de Satanás, instrumentos de Satanás. Y es que
Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso de 24 al 26, si me acompañan, por favor, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras: si no identificamos que Satanás es el verdadero enemigo, creeremos que los hombres lo son, y en lugar de ser movidos a misericordia para salvar estas almas prisioneras, seremos movidos a ira, a menosprecio, y terminaremos rechazándolos. Pero hermanos, si identificamos esto, miraremos a todas esas personas cautivas de una manera diferente, no como enemigos, sino como almas cautivas necesitadas de nuestro Señor Jesucristo. Y movidos por esa misericordia, mis amados hermanos, tendremos la disposición, la intención y la paciencia necesaria, mis hermanos, para hablar de la palabra de Dios las veces que sean necesarias, esperando que Dios les conceda arrepentimiento. Ahora que ya hemos identificado el origen de esta oposición, tenemos que ver por qué surge, qué es lo que dio pie a todo esto. Pablo menciona en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Derribando argumentos, no derribando a hombres, no, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, ¿de dónde surgieron todos esos malos pensamientos de los apóstoles? ¿De dónde surgió esos malos deseos, esa mala decisión que optó que iniciara la agresión el apóstol Pedro? Dice la palabra que del corazón y sus inclinaciones, mis hermanos, de allí surgió todo. Dice Mateo capítulo 15, verso 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mis hermanos, del corazón surgió todo esto. Allí está la verdadera batalla, en la mente y en el corazón y sus inclinaciones. En la mente, en cómo pensamos, mis hermanos, porque los argumentos de Satanás son los que aprisionaron a estas personas. Es decir, el diablo estaba operando en los pensamientos y en las emociones de estas personas, y también, desde luego, en los apóstoles, con argumentos que desafiaban a la obediencia. Y lamentablemente esta conspiración los lleva a ceder en esos argumentos del enemigo. Cayeron presas del enemigo. Y podrás estar pensando, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo es posible todo esto? Pues sí, mi hermano, sí, mi hermana, sí es posible todo esto. Caemos ante la trampa, cedemos ante la trampa de Satanás, dando lugar a sus argumentos. Y vemos que la manera de responder de los discípulos fue, desde luego, de una manera carnal, porque evidentemente no identificaron quién era el verdadero enemigo y cayeron en la trampa, reaccionando de la manera que el enemigo lo deseaba. Y este fracaso de estos discípulos se origina por un descuido, mis hermanos, porque desobedecen la orden de Jesús. Una orden que Él les da
momentos antes de ser aprendido, momentos antes, horas antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a la cruz. En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 36 al 45, dice: Jesús ora en el Getsemaní. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue nuestro Señor Jesucristo y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mis hermanos, ¿qué es lo que Jesús dijo? Así es que no habéis podido velar conmigo una hora. Fue claro que no pudieron permanecer despiertos por una hora. Excusas tal vez tuvieron muchas. Eso pasa con cristianos de hoy en día, ¿verdad? Excusas para no orar. Hay muchas. Lo que fue claro que actuaron de una manera egoísta. No se esforzaron para obedecer la petición de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que lo que Él pedía era posible, porque Él nunca va a pedir algo que no sea posible para nosotros realizarlo, mis hermanos. Pero ellos no pudieron. Sus discípulos, esos discípulos que caminaron con Él, que decían amarlo, que daban su vida por Él. Y es que, hermanos, no es que nos pongamos en una posición como para juzgarlos, ¿verdad? O que yo los esté juzgando a estos hombres de Dios. Nunca lo haríamos, nunca lo haría yo, mis hermanos. Solo que trato de enfatizar para que veamos cuál es la condición del hombre y que tomemos esos errores como ejemplo para que nosotros no los cometamos, mis hermanos. Porque hoy en día vemos situaciones similares en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pues leemos en las Escrituras lo que espera Cristo de cada uno de nosotros. Y excusas siempre encontraremos para no hacer la voluntad de Dios. Pero si le preguntas a cualquier hermano que se congrega, ¿amas a Dios? Creo yo, mis hermanos, que todos, o por lo menos casi todos, responderán que sí. Solo que Dios no nos ama como somos, mis hermanos. Más bien, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Hombres imperfectos, hombres malos, tratando de hacer lo bueno por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted cree que por ese arrebato que tuvo el apóstol Pedro al cortarle la oreja a ese hombre, Jesús dejó de amar a Pedro? Dios nos ama con todas nuestras imperfecciones. Y aunque tengamos errores como lo tuvo el apóstol Pedro, Jesús nunca dejará de amarnos.
Dios nos ama con imperfecciones. Dios nos ama no importa cómo seamos. Y aunque tengamos ese gran ejemplo de cómo se tiene que amar, porque ese ejemplo es el que nos da nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí somos más selectivos, mis hermanos, lamentablemente. Somos más selectivos con el amor. Nosotros somos más quisquillosos, lo podría decir así, en cuestión del amor. Nosotros amamos a la gente solo y exclusivamente, mis hermanos, cuando cumplen con ciertos requisitos. Así es, hermanos, ciertos requisitos puestos por cada uno de nosotros para poder amar. Y si esta persona sí cumple con esos requisitos, con estas condiciones, mis hermanos, solo así se hacen merecedores a nuestro amor. Y todavía decimos, les amamos incondicionalmente. Esto, mis hermanos, a todas luces es un amor egoísta, el que brindamos al prójimo, que Dios manda que los amemos. Dios no es así, mis amados hermanos. No ama de esa manera. Y esa es una gran noticia, mis hermanos, porque ninguno de nosotros, y escuchémoslo bien, mis hermanos, ninguno cumpliría con los requisitos de cómo le gustaría a Dios que fuéramos. Si tú le preguntas a Dios, ¿cómo te gusta que sea la gente? ¿Cómo te gusta que sean tus hijos? ¿Sabe cuál sería su respuesta de Dios? En su respuesta, mis amados hermanos, nos describiría a Jesús. Es por eso que narra la Escritura que Dios abrió los cielos y dijo, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hoy preguntamos a la mayoría de los cristianos que se congregan, que se aman a Jesús, y obvio que la mayoría responderá que sí. Y esta respuesta, mis amados hermanos, creo que podríamos ponerla en duda. ¿Y por qué en duda? Porque sus acciones son diferentes. Dice que por sus frutos los conoceremos. Confiesan una cosa con los labios y hacen otra cosa muy distinta, ¿verdad? Pero en su mayoría de los creyentes no tienen la culpa, mis amados hermanos. No tienen la culpa de todo esto. Pues el problema es que no presentamos bien lo que significa seguir a Jesús. Hemos permitido que el enemigo introdujera argumentos erróneos. Hemos permitido que el enemigo introduzca estos argumentos egocentristas que solo hacen pensar al ser humano que sea egoísta, o sea, pensar solo en nosotros. Y en parte somos culpables también porque permitimos que el enemigo introduzca esto, apoyando a este tipo de prédicas, este tipo de enseñanzas con esos argumentos. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis amados hermanos, y es por eso que muchas personas se desvían en el camino, porque no se les habló desde el principio del verdadero evangelio, de lo que representa seguir a Cristo. Es por eso que muchas personas se desaniman cuando como cristianos llegan los problemas, llegan las luchas, tienen que renunciar a demasiadas cosas en su vida y a mitad de camino terminan dejándolo todo. Y el problema de hoy en día es que se está evangelizando de una manera errónea, invitando a seguir a Cristo de una manera equivocada, como si fuera una decisión sencilla, una decisión fácil, una decisión que solo va a traer cosas positivas a nuestras vidas, que todo será agradable, diciendo que aceptando a Cristo en tu corazón finalizará todo sufrimiento. Si tienes algún problema, no te preocupes. Acércate a Jesús y Él hará el milagro en tu vida para que seas un cristiano feliz, ofreciendo a Jesús, mis amados hermanos, como una solución a los problemas, como si fuese
ese genio de la lámpara, ¿verdad? Para cumplir todos nuestros deseos, mis hermanos. Así es como ofrecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos tiempos difíciles, hermanos, tiempos donde seguir a Jesús se ha vuelto algo sin importancia, sin darle el valor que realmente merece. Tiempos donde ofrecemos a Jesús como alguien que puede solucionar todos nuestros problemas, como alguien que sanará nuestras enfermedades, como alguien que no nos dejará pasar nunca hambre, como alguien que siempre proveerá de un trabajo, como alguien que siempre proveerá de una solución a los problemas, como alguien que está a nuestro servicio. Creo que es un evangelio erróneo mis hermanos. Pues ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo como alguien que solucionará problemas, como alguien que si le dices, hoy me entrego a Jesús, seguro que Él restaurará mi matrimonio. Si hoy me entrego a Jesús, seguro sanaré de esta enfermedad. Por eso la mayoría de las veces las personas dan un paso adelante para seguir a Jesús en los momentos desesperados de sus vidas, en los momentos que más necesidad tienen. Cuando se ofrece a Jesús como una solución de sus problemas, entonces corren a Jesús buscando esa solución y a mitad del camino se dan cuenta que los problemas no terminan ahí. Y es ahí, mejor dicho, cuando desisten de seguir a Jesús, porque no se les ha enseñado lo que es seguir verdaderamente a Cristo. No debemos seguir a Jesús buscando que sea una garantía para tener una mejor vida, una vida de lujos, de comodidades, buscando tener una solvencia económica como resultado de ser seguidor de Jesucristo. Hermanos, usted y yo no llegamos al Evangelio e hicimos un trato de yo te doy con la condición, te sigo, pero tú me tienes que dar algo, tú me tienes que solucionar la vida. No, hermanos, no funciona así. Es más bien, seguir a Jesús es morir a uno mismo, así lo dice la palabra. Llamar a Jesús Señor es decir que tú y yo, mis hermanos, ya no gobernamos en nuestra vida. Ahora es Jesús quien gobierna nuestra vida. Él es dueño de nuestra vida. Y es algo que Pablo nunca ocultó, que seguir a Jesús era difícil. Por eso solo los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, porque esto es para valientes, mis hermanos, no para cobardes. Esto es para gente que está dispuesta a morir por su fe. Esto es para gente que está dispuesta a renunciar a sus prioridades por su fe y poner a Jesús como su primera prioridad, mis hermanos. Una fe que no se basa en cómo me siento. Esto significa, mis amados hermanos, perder nuestra vida para ganar la vida eterna. Hoy en día, algunos se atreven a decir que Dios te quiere hacer rico, que te quiere hacer próspero. Y Jesús nos enseñó que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. El evangelio de hoy es totalmente contrario. El evangelio de hoy te dice conquista, y el evangelio de Jesús que él predicaba te decía despréndete, renuncia. El evangelio de hoy te dice crece, y Juan el Bautista enseñaba que era necesario que yo mengüe para que nuestro Señor Jesucristo creciera. El evangelio de hoy es todo lo contrario a lo que Jesús predicaba, y es por eso cuando las personas comienzan a encontrarse y a enfrentarse con la verdadera vida, con la vida real, ya habiendo aceptado a Cristo, se dan cuenta de dos cosas, mis hermanos. Una, que han tomado una mala decisión, que no quieren seguir con los lineamientos que Dios espera de sus hijos y lo dejan. O dos, se dan cuenta que creían que eran cristianos y después de todas estas luchas, después de que tienen luchas, aparte tienen que renunciar
a varias cosas y esto los hace dudar de que sean hijos, de que sean cristianos, de que sean verdaderamente cristianos. Lo que Jesús quiere enseñar es que en esta vida todo tiene un precio, mis hermanos. Para seguirlo, tenemos que pagar un precio. Y pongamos atención, mis hermanos. Se paga un precio por seguirle, no por nuestra salvación. Por nuestra salvación Jesús ya pagó. Y que antes de tomar cualquier decisión, mis hermanos, Él espera con amor que calculemos los costos de esa decisión antes de seguirle, antes de llenarnos la boca y de decir que somos discípulos de Cristo. Sería bueno, mis amados hermanos, que sepamos lo que cuesta seguirle, porque Jesús no engañó a nadie, mi amado hermano, mi amada hermana. Hoy pueden ir muchas personas a la iglesia y decir: a mí no me dijiste que esto sería así, a mí no me dijiste que tendríamos luchas, estábamos tan tranquilos en el mundo, y ahora que me hago cristiano y de golpe me dicen que tengo 3 enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás. Con esa sorpresa se encuentran esos hermanos. Jesús no engañó a nadie. Cada vez que alguien intentaba seguirle, Él lo enfrentaba con una verdad y les decía el costo que tenían que pagar, porque Jesús sabía una cosa, mis amados hermanos, que quien meta la mano en el arado ya no puede mirar atrás, mis hermanos. No nos es permitido. Jesús nunca engañó a nadie. Él siempre mostraba el costo de seguirle. Dice en el libro de Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Si me acompañan, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El ser seguidor de Jesús significa que el que da un paso adelante, que el que le siga, puede perder su vida, tiene que perder su vida. Lucas 14, verso 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos de Lucas, aparentemente da a entender, da la sensación de que Jesús vino a romper con las familias. La palabra es dura, pues dice aborrecer. Parece que Jesús está diciendo: si vienes conmigo te olvidas de tu familia. Pero Jesús nunca va a enseñar eso. Pues Jesús ama a la familia. Parece como si Jesús dijera que tienes que aborrecer a madre o aborrecer a padre. Claro que no. Si la propia Biblia nos enseña que debemos de honrarlos. Jesús no está enseñando que debemos de aborrecer a nuestra hermana o a nuestro hermano, si la palabra nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Jesús no está enseñando que debemos de aborrecer a nuestra esposa, si la propia Biblia nos dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que espera de cada uno de nosotros es que cambiemos el orden de prioridades en nuestra vida. Que Él sea la prioridad primera en nuestra vida, que dejemos de pensar un poco en nosotros y más bien que nuestra carne mengüe y que sea Cristo el que crezca en nosotros, para que Él sea la prioridad número 1 en nuestras vidas, que Él sea el que se glorifique en nuestras vidas, hermanos. Jesús aquí en estos versículos ha mencionado las cosas por las que nosotros podríamos decir que daríamos nuestra vida, por un hijo, por una esposa, por nuestra madre o por nuestro padre. Pero Cristo te está diciendo, por lo único que debes de dar la vida, lo primero en tu corazón
debo ser yo. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hablo de todo esto, hermanos? ¿Por qué menciono todo esto? Porque ese ejemplo tan claro nos demuestra que es ser un verdadero discípulo de Cristo. La primera cosa que dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, sus prioridades deben de cambiar. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo debo ser lo primero. Sus discípulos en una ocasión le preguntaban a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Jesús pudo haber dicho: todos son iguales de importantes, pero él no dijo eso. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 22, 37 al 39, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si Dios me dice que no puedo adulterar y yo adultero, ¿qué le estoy diciendo a Dios, mis amados hermanos? Mis deseos van primero que tus mandamientos. Tu mandamiento va después. Si Dios nos dice que no puedo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, y yo dejo de congregarme, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Yo voy primero, tu voluntad va después. Vimos que Jesús, antes de ser aprendido, Jesús le pidió a Pedro que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Me pregunto, mis hermanos, ¿acaso le hicieron caso a los discípulos? No fue así, mis hermanos. Cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo a Dios: tú no eres primero. Lo que yo quiero es primero. Esa manera egoísta de pensar. Lo que nosotros queremos siempre va primero. Y lo que ordene la Escritura, lo que pida Dios en su Escritura, eso es para después. Y eso, si tenemos oportunidad, y eso, si nos acordamos, lo hacemos. Si hoy nos preguntaran qué es lo más importante en nuestra vida, ¿usted qué respondería? Tal vez responderíamos con una sonrisa que es Jesús. Pero, amado hermano, no mintamos. Primero vamos a ver cómo vivimos realmente. Porque cada vez que pecamos y hacemos algo que dice Dios que no debemos de hacer, le estamos diciendo a Dios que no es lo más importante para nosotros en nuestra vida, como Él lo fue. Porque si nuestro Señor Jesucristo aceptó ir a una cruz, desde luego fue por obediencia y por amor al Padre, pero también por amor de cada uno de nosotros, mis hermanos. Él murió por cada uno de nosotros. Hermanos, después de esta rebeldía que tuvo Pedro, cuando cortó la oreja de este hombre, y después de que negara al Maestro en 3 ocasiones, les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes creen que Pedro dio su vida por Jesús? Amados, ¿los apóstoles murieron por Jesús? Claro que sí. Entonces, mis amados hermanos, me parece que ellos pusieron a Jesús en su debido lugar, en el lugar que Dios merece, hasta el punto que lo pusieron por encima de su propia vida, mis hermanos. Jesús le dijo: si no eres capaz de aborrecer tu propia vida, y que hicieron los apóstoles, llegaron al punto de dar su vida por Jesús. Dicen los historiadores, mis hermanos, que en Roma, en el Coliseo, muchos murieron por causa de Jesús, porque pusieron a Jesús en su debido lugar, porque pusieron a Jesús como una prioridad, porque pusieron a Jesús como lo más importante en sus vidas. Hermanos, los invito, que había que preguntarnos una cosa: ¿creen que seríamos como esos cristianos que dieron su vida por causa de Jesús en el Coliseo romano?
honestamente yo me respondo y yo creo que no. Si tomamos en cuenta que aún hay hermanos que les pesa asistir a la iglesia, ponen 1000 pretextos para no ir. Ahora, ¿creen que moriríamos en el Coliseo como estos hombres, como esas mujeres? Hermanos, comparemos el cristianismo de esos hombres con el nuestro. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si nos arrojaran a la fosa de los leones y dijeran, ¿niegas a Jesús o mueres? ¿Quién iba a morir, mi hermano? Si a veces no vamos el domingo a la iglesia, ¿ustedes creen que vamos a dar la vida por Dios? Hermanos, yo a veces me lo cuestiono. ¿Quién daría realmente la vida por Jesús? Así es, hermanos, yo a veces me lo cuestiono. ¿Yo daría mi vida por Jesús? A veces nos cuesta mucho orar. ¿Cómo vamos a creer que podríamos morir por Él si ni siquiera vivimos una vida de oración? Así que la primera cosa que debemos de preguntarnos antes de seguir a Jesús es, ¿estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar y por encima de todo? Y no de una manera superficial, no diciéndolo con los labios, sino que reflejando en la vida diaria, mis hermanos, siendo lo primero que anhelas por la mañana y lo último que tú deseas por la noche. ¿Abandonarías tu orgullo para humillarte y perdonar? ¿Pondrías la otra mejilla? ¿Amarías a tus enemigos? ¿Bendecirías a los que te maldicen para complacer a Dios? ¿Serías capaz de renunciar a tus proyectos de vida si supieras que Dios ha determinado un plan diferente para ti? ¿Y lo harías sin reclamar y sin murmurar? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y a vivir para su gloria, haciendo la voluntad en todo momento, incluso perdiendo tu vida en el intento? Hermanos, los apóstoles que siguieron a Cristo desde el principio hasta el momento de su aparición fueron verdaderos seguidores de Cristo. Pero vimos que cayeron en la trampa del enemigo con argumentos que desafiaban a la obediencia de Cristo. Cristo les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero también entendía a nuestro Señor Jesucristo, pues dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál fue el error de Pedro, mis hermanos? Tal vez fue el haber agredido a espada a este alguacil. Y si lo fue, porque la ley así lo menciona, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero ahí estaba Jesús, mis amados hermanos, para intervenir y sanar la oreja de este hombre. Mis amados, mientras sigamos a Jesús, Él siempre va a estar allí con nosotros, con errores y sin errores, con defectos y virtudes, siempre va a estar nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Siempre va a estar su Espíritu Santo con nosotros, siempre y cuando que nosotros lo busquemos, siempre y cuando que nosotros tengamos una intimidad con Dios, no seamos unos extraños para Dios, mis hermanos. El error consistió en no haber orado como seguidor de Cristo. Pedro sabía que eso era lo más importante, la oración, pues tenía un gran ejemplo. Este ejemplo venía de Jesús. ¿Y por qué era importante orar? Pues para llevar cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento, todo argumento del enemigo, para no caer en tentación. Es sencillo, hermanos, la oración es un momento de comunión en el que buscamos someternos a la voluntad de Dios, no doblegar su brazo. Lucas 22, 41 al 43 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo,
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira, amado hermano, qué interesante la voluntad de Dios. ¿Cuál era? La cruz. Pero algo pasó en esa oración. Muchas veces hablamos de ese pasaje y solo acabamos con que sea tu voluntad. Hasta ahí llegamos, con que sea tu voluntad y no la mía. Pero se nos olvida lo que viene en el siguiente versículo, y creo que es muy importante. Dice, vino un ángel y le fortalecía. Saben, amados hermanos, lo que nos enseña hacer la voluntad no siempre va a ser nuestra voluntad, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser la nuestra, pero siempre Dios nos va a fortalecer mientras hagamos su voluntad. Hermanos, hay que orar. Tal vez Él no va a hacer lo que nosotros deseemos, pero Él nos va a fortalecer. Estos discípulos, Pedro, debieron haber orado. Y si hubieran orado, tal vez no hubieran salido las cosas como ellos deseaban, pero iban a entender cuál era la voluntad de Dios. Hermanos, vimos que el Evangelio se ha llenado de falsos argumentos que vienen del diablo. ¿Para qué? Pues para desviarnos del verdadero propósito que tenemos en Cristo, haciendo ver que el Evangelio, lo más importante hoy en día, en ese nuevo Evangelio, somos nosotros y no la figura de Cristo. Estamos siendo engañados, mis hermanos. Está pasando a segundo término nuestro Señor Jesucristo, y lo más importante somos nosotros y lo que nosotros deseamos. Y eso es una religiosidad, mis hermanos. Estamos siendo confundidos por todos esos argumentos, por esa ola que ha entrado al cristianismo, del humanismo. Velad y orad. Mis hermanos, Dios nos está llamando a orar, pero a lo mejor lo que pidamos no es lo que hará en nosotros. Pero, amados hermanos, nosotros somos esos verdaderos seguidores de Cristo, que aceptan su voluntad, sabiendo que no importa lo que venga, Él nos va a fortalecer. No importa lo que sea, Él estará allí con nosotros, como lo estuvo con sus apóstoles, hasta el final. Y tal vez nos sorprenda con algún milagro, mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí, mis hermanos. Esta fue la enseñanza de hoy. Creo que es muy importante para que no nos confundamos, para que no perdamos cuál es el verdadero propósito del Evangelio de Cristo. Y es Cristo. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, mis hermanos. Dejar de pensar un poquito en nosotros. Hay tantas cosas allá afuera que nos pueden pues distraer, ¿verdad? De cuál es la voluntad de Dios. Pero, mis hermanos, no olvidemos que nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo. Que no olvidemos que nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, vivamos como tales, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque he hablado como tú me has dicho, Padre. Yo te pido, Padre, que esta palabra no regrese vacía, mi Señor, que pueda ser rema en los corazones de mis hermanos, como lo ha hecho en mi vida, Padre. Te doy las gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú permaneces con nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, tú permaneces fiel. Muchas gracias, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre poderoso he orado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues hasta aquí. Muchas gracias. Los invito a que se sigan conectando todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. También los invito a que se congreguen los días domingos, 2 servicios, 10 y 12 del día. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m.
Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.